Muy buenas viejuneros, bienvenidos a mi canal. Aquí tenéis el segundo vídeo de la serie del top 50 de los mejores juegos de Nintendo 64 por los votos de mis suscriptores. Como siempre, os dejaré en la descripción del vídeo la lista de reproducción de todos los vídeos de la serie. El top de hoy viene cargado con algún básico de la plataforma que a mí no me acaba de convencer, pero bueno, ahora lo vemos. Dicho esto, sin más preámbulo, comencemos. ¡Vamos para allá! En el puesto 40 tenemos Mario Tennis del año 2000, un juegazo de tenis con el que podemos jugar con muchos personajes de los juegos de Nintendo. En esta entrega de Mario Tennis para los 64 bits de Nintendo, podemos escoger por primera vez al personaje Waluigi. En Mario Tennis, tenemos dos modos de juego. El juego exhibición, en el que podemos jugar un partido en singles o dobles, y el modo campeonato, en el cual podremos jugar la Copa Champiñón, que se juega en cemento. Una vez superada jugaremos la Flower Cup, que se juega en tierra, y al superarla podemos jugar a la Star Cup, que se juega en césped. Es un juego imprescindible y muy divertido esta plataforma. En el puesto 39 tenemos el International Superstar Soccer 98, del, oh sorpresa, año 98. Este juego fue exclusivo de Nintendo 64 y está basado en la competición de la Copa Mundial de Fútbol del año 98, como no. Por temas de pago de licencias, los nombres de los jugadores están mal escritos a propósito, aunque tanto el aspecto como las características son las mismas que los jugadores reales. Ojo, esto solo sucede en algunos países donde se lanzó el juego. En Japón, por ejemplo, sí que está todo en orden. La verdad es que es una muy digna evolución de los juegos de la misma saga que aparecieron en Super Nintendo. Es más, este juego me parece más atractivo que los otros juegos de fútbol que hay para esta plataforma. En el 38 podemos ver Kirby 64 de Crystal Shards del año 2001. Un juego de la mítica saga Kirby de Nintendo, esta vez en 3D. Aunque hay pantallas que siendo 3D nos moveremos como si fueran plataformas 2D. Con muchos Kirbys, el objetivo básico del juego consiste en absorber enemigos y de esta forma adquiriremos sus habilidades. Nos iremos moviendo por los mundos de que consta el juego, que son 7 en total, y bueno, la verdad es que llega a ser muy divertido y muy adictivo a la vez el ir descubriendo todas las habilidades que puedes llegar a absorber, por lo que es una motivación que puede llegar a engancharte. En el 37 podéis ver Mischief Makers del año 97, un juego de plataformas de scroll lateral en 2D en el que también tendremos que resolver algún que otro puzzle. Aunque fue un muy buen juego, quedó eclipsado por la salida en su momento de Yoshi's Story, por lo que no tuvo el éxito que mereció. Os recomiendo probarlo, a mí me echó un poco para atrás el diseño del personaje, pero cuando te pones a jugar, ese detalle pasa a un segundo plano y la verdad es que es un plataformas bastante original y atípico. En el puesto 36 tenemos Pokémon Snap del año 2000, un juego de la saga Pokémon que consiste en capturar Pokémon realizando fotografías. El juego a nivel de gráficos está bastante bien, y bueno, a nivel musical no está mal tampoco. Si eres fanboy de Pokémon te gustará seguro. Pero como he dicho al principio del vídeo, he comentado que algunos de los juegos de hoy no me acaba de convencer. Este es un ejemplo. Este juego en particular la verdad es que a mí no me llama mucho. Supongo que se me nota que la saga Pokémon nunca me llegó a capturar con sus encantos. En el puesto 35 tenemos el Mortal Kombat Trilogy del año 96. Fue una grandiosa entrega de Mortal Kombat, con sus luces y sus sombras. Por un lado tenía una calidad gráfica muy buena comparable a la versión arcade. Además tenía una luchadora oculta llamada Chameleon. También añadió fatalities para los jefes finales, así como movimientos exclusivos tales como un nuevo friendship para el personaje Nightwolf. Otra de las cosas que añadía era el modo 3 contra 3 para combates por equipos. Por contra, el aspecto sonoro en la versión de Nintendo 64 se vio un poco penalizado por el poco espacio libre dentro del cartucho para almacenar datos. Por ese mismo motivo, en esta versión se recortó también eliminando alguna que otra pantalla. En el 34 tenemos Castlevania 64 del año 99, un Castlevania en 3D en el que nos movemos por un mundo abierto. No tuvo muy buenas críticas en su momento, aunque en general, más o menos se le puede dar el aprobado al juego. El control de personajes se hace un poco difícil, sobre todo cuando saltamos, y se echa en falta que los desarrolladores se hubieran esmerado un poco más a nivel gráfico. El sistema de cámaras también era muy mejorable. Este es otro de los juegos que a mí personalmente no me convence. Para mí un Castlevania 3D no es un Castlevania. Ojo, no digo que sean malos algunos de los juegos de Castlevania que han salido en 3D. En general, no están mal. Lo que pasa que yo prefiero los Castlevanias clásicos, ¿vale? Los de 2D. Los 3D me transmiten sensaciones muy diferentes, que hacen que no me parezca estar jugando a esta saga mítica. En el 33 tenemos Yoshi's Story del año 98, un juegazo de plataformas heredero directo del Yoshi's Island de Super Nintendo. En el aspecto técnico, en este juego Nintendo mejoró lo aprendido con Donkey Kong Country, para crear un juego 2D con aspecto 3D, mediante el uso de los gráficos pre-renderizados, usando, como no, unas máquinas especiales que os enseñé en el canal hace unas semanas, las estaciones de trabajo Silicon Graphics.
El resultado fue el que veis, un juegazo con un aspecto increíble, con una muy buena jugabilidad, made in Nintendo, y dándonos así muchos ratos de diversión. Llevaremos a Yoshi a lo largo de 5 mundos representados por las páginas de un libro, en los cuales deberá ir buscando fruta para ir avanzando. Este juego es de esos que merece la pena saborear con calma para apreciar todos los detallitos que los desarrolladores se han esmerado en crear. Es una pasada de juego, de verdad, muy recomendable. En el puesto 32 podemos ver Mario Party 1, del año 98, primer juego de la saga, en el cual crearon un mix entre un juego de tablero y minijuegos de diversa temática, como por ejemplo de plataformas, de carreras, de combates, incluso algunos de puzzles. Es ideal para jugar con otras personas y pasar una tarde agradable, la verdad. Los desarrolladores hicieron alarde de mucha creatividad en la creación de los minijuegos. Esto hace que podamos hablar de un juego que son muchos juegos a la vez, y de esa manera es difícil que te aburra. Es ideal para echar alguna partida rápida tanto solo como acompañado. Y por último tenemos en el 31 Shadow Man del año 99, un juego 3D en el que deberemos ir explorando un entorno que, aunque muchas veces recuerda vagamente al primer Tomb Raider, tiene su propia personalidad. El juego transcurre en un mundo lleno de enemigos malignos y un poco extraños, muy complicados de vencer, en unos escenarios con una ambientación terrorífica bastante lograda. Durante el juego tendremos la ayuda de ciertos ítems y armas que nos iremos encontrando. Cabe destacar algo un poco negativo de este juego, que es la inteligencia artificial de los enemigos. La verdad es que es muy simple y son bastante predecibles. La verdad es que podían habérselo trabajado un poco. Pues nada, viejuners, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!